Imagina un pozo profundo, completamente oscuro, donde el agua se encuentra decenas de metros bajo tierra. No hay poleas, no hay cubetas, no hay esfuerzo humano. Sin embargo, el agua comienza a subir con fuerza, constante. Casi como si algo invisible la estuviera empujando desde el fondo hacia la superficie. Ahora piensa en esto con más detalle. Esa misma tecnología está trabajando en silencio debajo de casas, en campos agrícolas, en sistemas de drenaje, en fuentes urbanas e incluso en situaciones de emergencia donde el agua necesita ser expulsada rápidamente para evitar inundaciones. Todo ocurre sin que lo veas, sin ruido aparente, sin intervención directa. Y aquí es donde surge la pregunta clave que cambia la forma en que vemos este dispositivo. ¿Cómo puede una máquina funcionar completamente sumergida en agua sin dañarse? ¿Cómo logra empujar miles de litros hacia arriba venciendo la gravedad? ¿Y qué está ocurriendo exactamente dentro de ella mientras trabaja, minuto tras minuto, bajo presión constante? Hoy vamos a sumergirnos en una de las piezas más importantes y discretas de la ingeniería moderna. Hoy vamos a entender, paso a paso, cómo funciona una bomba sumergible de agua. Durante siglos, extraer agua fue un desafío constante para la humanidad. Desde los primeros sistemas con cubetas y poleas hasta mecanismos manuales más complejos, la idea siempre era la misma: subir el agua desde arriba. Pero este enfoque tenía una limitación fundamental. Jalar agua desde grandes profundidades requiere mucha energía y además tiene restricciones físicas. Llega un punto en el que simplemente no es eficiente. La solución llegó cuando la ingeniería cambió completamente la lógica del problema. En lugar de intentar jalar el agua, se decidió empujarla desde abajo. Así nacieron las bombas sumergibles, dispositivos diseñados para trabajar completamente dentro del agua, capaces de impulsar el líquido hacia arriba con mayor eficiencia, menor pérdida de energía y una confiabilidad impresionante. Hoy, estas bombas son esenciales en la vida moderna. Están en pozos profundos, sistemas de riego, plantas industriales, drenajes urbanos, sótanos, cisternas y muchas otras aplicaciones donde el movimiento del agua es crítico. Y aunque su funcionamiento parece simple desde afuera, por dentro ocurre una combinación precisa de física, mecánica y diseño que vale la pena explorar en detalle. A primera vista, una bomba sumergible parece un cilindro metálico robusto, completamente sellado, diseñado para resistir condiciones difíciles. Pero dentro de esa estructura aparentemente simple, se encuentra una máquina perfectamente organizada. Todo comienza con el motor eléctrico, que es el corazón del sistema. A diferencia de otros motores, este está completamente sellado para evitar cualquier contacto con el agua. Está protegido por múltiples capas de aislamiento, sellos mecánicos y, en muchos casos, aceites internos que ayudan a disipar el calor y mantener la lubricación. Este motor convierte la energía eléctrica en movimiento rotatorio, pero ese movimiento no es el objetivo final, es solo el inicio de algo más importante. Ese movimiento se transmite a una pieza clave llamada impulsor. El impulsor es una rueda con aspas, diseñada específicamente para mover agua. Su forma no es casual. Está optimizada para generar un flujo eficiente y constante. Cuando gira, toma el agua que entra en la bomba y la empuja hacia afuera con fuerza. Alrededor del impulsor se encuentra la carcasa hidráulica, que tiene una función crítica. No permite que el agua se disperse libremente. En su lugar, la guía, la canaliza y la dirige hacia una salida específica. Es como un túnel que transforma un movimiento caótico en un flujo ordenado. En la parte inferior de la bomba encontramos la entrada de agua. Es el punto por donde el líquido ingresa al sistema. En la parte superior está la salida, conectada a una tubería que llevará el agua hacia su destino. Entre el motor y la parte hidráulica se encuentra uno de los componentes más importantes, el sello mecánico. Este elemento evita que el agua entre al motor. Funciona como una barrera extremadamente precisa, diseñada para soportar presión, movimiento y desgaste constante. Además, muchas bombas incluyen protecciones adicionales, como sensores de temperatura, sistemas contra sobrecarga y mecanismos de apagado automático. Todo esto garantiza que la bomba pueda operar durante largos periodos sin fallar.
Cada uno de estos componentes cumple una función específica y juntos forman un sistema capaz de trabajar bajo el agua, sin interrupciones, con una eficiencia sorprendente. Pero entender sus partes no es suficiente. Lo realmente interesante es ver cómo interactúan entre sí para mover el agua. El funcionamiento de una bomba sumergible comienza en el momento en que recibe energía eléctrica. En ese instante, el motor se activa y comienza a girar a gran velocidad. Ese giro se transmite directamente al impulsor. Y aquí ocurre uno de los fenómenos más importantes de todo el sistema, la generación de fuerza centrífuga. Cuando el impulsor gira, las aspas empujan el agua hacia los bordes de la carcasa. Es el mismo principio que ocurre cuando giras un recipiente con agua y el líquido se pega a las paredes. La rotación genera una fuerza que empuja el agua hacia afuera. Pero dentro de la bomba, este fenómeno está controlado. El agua entra por la parte inferior y es atrapada por las aspas del impulsor. Al girar, el impulsor lanza el agua hacia la periferia. La carcasa entonces redirige ese flujo hacia la salida. Este movimiento genera presión. Y esa presión es la clave. Es lo que permite que el agua suba a través de la tubería, incluso contra la gravedad. Aquí hay un punto fundamental que muchas personas no conocen. La bomba no succiona el agua, la empuja. Y eso la hace mucho más eficiente, especialmente en profundidades grandes. Intentar jalar agua desde la superficie tiene límites físicos, pero empujarla desde abajo elimina gran parte de esas limitaciones. Mientras el impulsor sigue girando, el flujo de agua se mantiene constante. No hay pausas, no hay interrupciones. Es un movimiento continuo que puede mantenerse durante horas o días. En bombas más avanzadas, este proceso se repite en múltiples etapas. En lugar de un solo impulsor, hay varios alineados uno tras otro. Cada uno aumenta la presión del agua un poco más. Esto permite que el líquido suba desde profundidades mucho mayores. Es como si cada etapa le diera un impulso adicional al agua, ayudándola a llegar cada vez más alto. Todo esto ocurre en un entorno completamente sumergido, lo que también tiene ventajas. El agua que rodea la bomba ayuda a enfriar el motor. Esto mejora la eficiencia y prolonga la vida útil del sistema. El resultado final es un flujo constante de agua que asciende desde las profundidades hasta la superficie, impulsado por una máquina que trabaja en silencio bajo el agua. Las bombas sumergibles han evolucionado mucho más allá de su diseño original. Hoy existen múltiples variantes adaptadas a diferentes necesidades. En pozos profundos, se utilizan bombas multietapa que pueden extraer agua desde grandes profundidades. Estas bombas tienen varios impulsores que trabajan en serie, aumentando la presión gradualmente. En aplicaciones domésticas, encontramos bombas más compactas, ideales para cisternas o sistemas de abastecimiento de agua en viviendas. También existen bombas diseñadas para aguas residuales. Estas pueden manejar líquidos con sólidos, gracias a impulsores especiales que evitan obstrucciones. En entornos industriales, algunas bombas están fabricadas con materiales resistentes a químicos o altas temperaturas, lo que les permite operar en condiciones extremas. Otra innovación importante es la automatización. Muchas bombas modernas incluyen sensores de nivel que activan o desactivan el sistema automáticamente. Esto es común en sistemas de drenaje, donde la bomba se enciende cuando el nivel del agua sube. También existen sistemas con control electrónico que ajustan la velocidad del motor según la demanda. Esto reduce el consumo de energía y mejora la eficiencia. Incluso algunas bombas pueden conectarse a sistemas inteligentes o aplicaciones móviles, permitiendo monitoreo remoto. Estas mejoras han convertido a las bombas sumergibles en dispositivos altamente versátiles, capaces de adaptarse a diferentes situaciones con gran precisión. Pero hay algo aún más impresionante que su diseño, y es lo que pueden lograr cuando se enfrentan a condiciones extremas. Algunas bombas sumergibles industriales pueden mover miles de litros por minuto. Esto significa que pueden vaciar una piscina en cuestión de minutos, o drenar completamente un área inundada en muy poco tiempo. Pero lo más impresionante es su capacidad para operar a grandes profundidades. Pueden extraer agua desde lugares donde sería imposible hacerlo manualmente.
decenas o incluso cientos de metros bajo tierra, sin intervención humana directa, sin interrupciones. Es como si el agua no tuviera opción, como si una fuerza constante desde el fondo la obligara a subir. Y en cierto sentido, eso es exactamente lo que ocurre. La próxima vez que abras una llave o veas un sistema de riego funcionando, es probable que no pienses en todo lo que ocurre detrás, pero en muchos casos hay una bomba sumergible trabajando en silencio, empujando agua desde las profundidades, superando la gravedad, moviendo miles de litros sin descanso. Es una de esas tecnologías que no vemos, pero que hacen posible gran parte de la vida moderna. Una máquina diseñada para vivir bajo el agua, para trabajar donde nosotros no podemos y para resolver un problema tan esencial como llevar el agua a donde la necesitamos. Si te sorprendió descubrir cómo funciona esta pieza clave de la ingeniería cotidiana, suscríbete al canal Cómo Funciona. Porque incluso lo que está oculto bajo la superficie puede tener un funcionamiento extraordinario.